contra las herejías 5:21:1. ¿Apoya realmente la idea de que Irineo enseñó el arrebatamiento o el rapto de la iglesia antes de, déjeme leerlo, por lo tanto, cuando al final la iglesia sea súbitamente tomada de entre todo esto, no voy a leer del griego, usted puede ver eso en el documento que yo ya publiqué. Estoy viendo aquí desde la tabla comparativa de ese documento. La Escritura dice, habrá una tribulación la cual no ha existido desde el principio, ni la habrá jamás. Porque esta es la prueba final de los justos, la cual una vez que triunfen serán coronados con incorrupción. Bueno, la lectura más natural por mucho es que Irineo nos está diciendo que la iglesia será tomada antes del periodo que él denomina la tribulación, la cual no ha existido desde el principio ni la habrá jamás, en alusión a Mateo 24, verso 21. Así que les doy esto a los pretribulacionistas, que esta es la mejor lectura. Así que cualquier otra lectura que nos diga que ocurre al mismo tiempo, o después, o al revés, primero tribulación y luego ser tomados, no va a funcionar. Es un gran estirón en la gramática y en la sintaxis para tratar de interpretar el texto de otra manera que no sea el decir que se trata de un rapto pretribulacional antes de la gran tribulación de la iglesia. Bueno, le damos un punto a la lectura pretribulacional de esto. Y esto lo expongo en mi libro Los Padres y el Futuro, así como en el artículo que he publicado al respecto. Ahora voy a retroceder en función de dos problemas que yo veo en las cosas que se publican en las redes sociales, en YouTube, en relación a este pasaje. El primer problema es que no puedo probar, aunque me dieras $1 billón, que cuando Irineo dice que habrá tribulación como el mundo nunca la ha visto, bueno, parafraseando, yo no puedo probar, no puedo hacer un caso y decir que Irineo está hablando de la tribulación, incluyendo los 7 años enteros de tribulación. Los primeros 3 años y medio de los 2 testigos y los últimos 3 años y medio del anticristo. Puedo mostrarte que Irineo creía en 7 años de tribulación y en 42 meses literales del reinado del anticristo, después de desecrar el templo reconstruido durante el periodo de la tribulación. El asunto es en qué estaba pensando Irineo cuando habló de la tribulación allí. ¿Hablaba de los 7 años completos de tribulación? Posiblemente. ¿O estaba hablando de los 42 meses de reinado del anticristo, que algunas personas llaman la gran tribulación? Bueno, Irineo no le dice gran tribulación, seguramente es grande porque dice que no ha habido una como esa, o es un conjunto de esto, o esta tribulación, como el mundo nunca la ha visto, se concentra en la última parte de la tribulación, lo que sería más consistente con el pre-post o la posición pre-ira. Si me das $1 billón, no puedo probar que es pretribulacional, mid-tribulacional, no puedo probar ninguna de estas cosas. Porque no puedo probar que Irineo está utilizando la palabra tribulación en un sentido técnico. Ese es el problema número 1. Sin embargo, lo que sí puedo probar es que este no es un rapto post-tribulacional, que después de 2 meses, 3 años y medio o 7 años es cuando la ascensión ocurrirá. Así que definitivamente aquí Irineo no está tomando una posición post-tribulacional. Irineo tiene una posición pre-anticristo para la ascensión de la iglesia. Pero escúchame con cuidado. No podemos saber si se refería a los 7 años completos o a los 42 meses, pero la gran probabilidad es de que se refería cuando menos antes de los 42 meses del reinado del anticristo.
al menos mid-tribulacional. El segundo asunto que yo apunto en mi libro Los Padres y el Futuro, respecto del Excursus 25.5, es que en la teología de Ireneo como un todo, él se refiere a la ascensión de Enoc y Elías. Esto es en 5.5.1. Los miembros espirituales de la iglesia son tipificados, de modo que su ascensión es tipificada en Enoc y en Elías, los justos y los espirituales. En la escatología de Ireneo, y voy a hablar de un par de pasajes aquí, les pido que lean el artículo 433.1, 561, 581, 582, 584 y muchos más. Para Ireneo, los miembros espirituales de la iglesia no son todos los verdaderos creyentes. El subconjunto de los creyentes, de los cristianos, que son parte de la iglesia, son bautizados. Según la soteriología de Ireneo, tú tienes a los verdaderos creyentes que han nacido de nuevo, que han sido bautizados, parte de la iglesia, pero no han prosperado, son carnales. Entonces él distingue entre los espirituales y los carnales y dice que en el arrebatamiento, Enoc y Elías en la carne son una prerealización, son un tipo, una cuestión profética en relación a los creyentes espirituales que son arrebatados en la iglesia. Así que me parece que cuando llegamos a 5.21.1 sobre el arrebatamiento de la iglesia, él ya ha delimitado quiénes serán ascendidos en ese momento y limita el arrebatamiento a los espirituales y los carnales son dejados atrás. Esto lo dice en función de su soteriología. Él no es lo que hoy llamaríamos un calvinista, como un switch para saber si eres salvo o no eres salvo. Él creía que eres salvado y luego tienes que crecer, lo que también denominaríamos entrar en la santificación. Eres salvo, pero tal vez eres carnal y hay implicaciones para eso y por ello debemos estar nosotros listos. Probablemente él dedujo esto de la lectura del pastor de Hermas y en el artículo habla al respecto. Por esta razón creo que Ireneo creía en un rapto pretribulacional parcial en 5.21.1, porque lo limita a los espirituales que en su mente son aquellos que son santos.